¿Cómo les va? ¿Bien? Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo una fecha tan importante para la iglesia, Vida con Propósito aquí en Carlos Paz. Es un honor y agradezco a los pastores de la iglesia por prestarme este lugar. No es sencillo compartir este espacio, esta responsabilidad. También estamos con la responsabilidad de guiar, de apacentar, de ayudar a la gente a crecer en las ciudades frías. Frías queda a 150 kilómetros de la capital de la provincia de Santiago del Estero. Y es más, cada vez que nos dicen que somos de Santiago del Estero, aclaramos nosotros de Frías, Santiago del Estero, capital nacional de la siesta. Así que mañana de 2 a 7 de la tarde voy a dictar un taller teórico práctico de cómo dormir una muy buena siesta. Venga con su almohada, el teórico dura 30 segundos y después le metemos nomás. Quiero decirles que para mí también es un honor haber venido con mi esposa Lucía y saber de que nos acompañan Yara y Abril, nuestras hijas, no en cuerpo presente, pero sí ellas están orando por sus papás que han venido a servir al Señor en este lugar. Abril tiene casi 16 años, Yara tiene 12 años y se han quedado en Frías porque a esa edad ya tienen sus actividades y su grupo de amigos. Yara con Preparados, que es el grupo de preadolescentes de la iglesia. Abril está con su grupo de EPA, el Encuentro para Amigos, que es el grupo de adolescentes de la iglesia. Una iglesia que también nos está acompañando y de verdad que no pudiese yo ni siquiera iniciar esta charla sin darle las gracias a Dios, darle las gracias a ustedes, obviamente. Gracias a Aptra por este premio, no, eso es para otro momento. Darle las gracias a mi esposa, a mis hijas, pero también darle las gracias a la iglesia Centro Bíblico Crecer. Esa es la iglesia que hace 8 años y algunas chirolas también se ha fundado en la ciudad de Frías con esta intención de afectar a la comunidad. Una comunidad que tiene cerca de 40.000 habitantes. No sé cuánto tiene la Villa Carlos Paz. 80. Bueno, nuestra ciudad no es tan metropolitana, pero hay mucho por hacer todavía. Tenemos la dicha de servir al Señor allí y el privilegio, el desafío de seguir afectando a esta generación a través también de estos propósitos que ustedes están viendo allí en los banners, porque creemos de que el Señor nos ha dejado establecido y hacia ese rumbo vamos. Si hay algo que no se discute en el Centro Bíblico Crecer, es hacia dónde vamos. Y como decía Alejandro recién, podemos discutir las formas, podemos ponerle más luces, menos luces, un poco de humo, sacar el humo, pintar las paredes de un color o de otro, pero hay algo que no discutimos y es hacia dónde vamos. Y creemos en que hay que acercar, integrar, enseñar, servir y honrar a Dios. Así que la idea de esta conferencia, de este fin de semana, va a ser también repasar un poquito todo lo que la iglesia ha venido haciendo durante 2000 años y lo está haciendo seguramente en Vida con Propósito en Carlos Paz, en el Centro Bíblico Crecer en Frías y en tantos otros lugares. Gracias de verdad por su atención. Vamos a tratar de no ocupar más tiempo que el olorcito a chori nos ve. Quiero que abras tu Biblia, si la trajiste, va a ser un solo texto el que te voy a pedir que leas conmigo en tu Biblia personal. Si podés abrir tu Biblia o encender tu Biblia en cualquiera de sus soportes, sea en papel o en el soporte tecnológico, a mí en San Juan capítulo 1, en el versículo 19. San Juan capítulo 1, en el versículo 19. Y vamos a leer allí una pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. Y dice así
este es el testimonio de Juan. Estoy leyendo Reina Valera, seguramente habrá otras versiones aquí y vos podrás ver que el texto dice lo mismo, quizás en otras palabras. Pero este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. A ver si me ayudás, ¿cómo dice la pregunta? ¿Tú quién eres? Otra vez, todos juntos. ¿Tú quién eres? Y dice el 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió que no. Entonces le dijeron nuevamente, pues, todos juntos, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y me gustaría que vos y yo, mi querido, en esta noche también nos hagamos esta pregunta. ¿Quién sos? Si ustedes ven en pantalla, tenemos una imagen que tiene que ver justamente con ¿quiénes somos? ¿Saben? Yo asistía en mis épocas mozas, en mi juventud temprana, ahora estoy en la juventud tardía, a la Facultad de Ciencias de la Información, la facultad que enseña las ciencias de la comunicación. Y dije, muy bien, no me escuchaste mal, dije asistía, no estudiaba. Iba periódicamente a clases, pero en una materia que tenía que ver con antropología o sistemas culturales, nos dividieron en dos grupos, una masa de gente por un lado, otra masa de gente por el otro, y nos dijeron que había que defender de alguna manera una postura. Un grupo tenía que defender la postura de que si el argentino tenía identidad nacional, el otro grupo tenía que defender todo lo contrario, o más bien acusar al argentino si al cabo defendía su identidad nacional o no. Bueno, encontré una publicidad de hace algunos pirulos años atrás que de alguna manera relata, en cuanto a la pasión por el fútbol, relata esto de si el argentino lo caracteriza algo. A ver si la ves conmigo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobras la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no llegamos nunca a ninguna. En España, agarras una bicicleta, la usás, la dejás, se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. No. En Alemania, vos tirás un papelito y si te acercan y te dicen, señor, se le cayó esto. Es cultural. Das ist unglaublich. Ich war letztens da, haben die wahrscheinlich Millionen von Papieren gesehen. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist die Kultur. Là-bas, le père qui gagne, il continue de chanter, ils sont ça. Con una calza. L'ho visti giocare con una calza. La prendono, ci fanno una panna e giocano per strada con le calze. Una cosa che non ho mai visto in vita mia. Это полвеки, которые носят, и то и на эписе. The blues, the rock bands, cinema, don't go in the theatre. They do nothing. The fans. The fans all the place. Les gens, jouent avec le cœur. Avec le cœur. D'ailleurs, c'est facile dans toutes les équipes championnes, il y en a moins. Bueno, tiene unos años y no sabemos si el próximo mundial lo jugamos, pero estamos ahí, esperanzados de que podamos jugarlo. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Te hace revivir ciertas historias, como la del 78, como la del 86, como las Copas Américas allá en la prehistoria que supimos ganar los argentinos.
pero me llama mucho la atención cómo el extranjero mira al argentino, ¿no? El argentino es pasional, el argentino va para adelante. Ellos decían allí, ellos juegan con el corazón, no juegan con las piernas. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que nos identifica como argentinos? Miren esta pintura, a mí me llamó mucho la atención cuando la encontré. Allí está, de alguna manera, la identidad del pueblo argentino. Está el gaucho, está el zaino, está el ombú, el ceibo, no sé si... El ceibo, ¿verdad? El ceibo. Está la pava, el mate, está el zorzal. No sé si es un cabrito, un chivito, un perro, lo que fuese, pero me llama mucho la atención. De alguna manera este pintor dijo, esto es nuestra identidad. Ahora, nuestros símbolos patrios tienen que ver con nuestra identidad nacional. ¿Verdad que es así? Cuando nosotros vemos la bandera, sobre todo en algún deporte y sobre todo en un mundial, nosotros es como que nos volvemos patriotas. Me llama mucho la atención, trabajo como docente en un colegio, el Colegio Evangélico de la Ciudad de Frías, y no solo Messi no canta el himno cuando se lo pasa, y es cuestión personal de él, pero me llama la atención que hoy el niño ni el adolescente canta el himno. Pero de todas maneras, esto nos identifica, la escarapela nos identifica, la bandera nos identifica. Nos identifican también nuestros próceres. ¿Saben cómo se llamó él? ¿Saben de dónde saqué la foto? Del Facebook, de José de San Martín. No, mentira. De una figurita que vos podés encontrar en internet también. San Martín, Belgrano, sobre todo Belgrano, después de haber mandado la Bea a River y demás, ¿no? Pero el general don José de San Martín, Manuel Belgrano, próceres que de alguna manera nos identifican como argentinos. Pero no solo nuestros símbolos patrios y nuestros próceres, también nuestro deporte. A ver, ustedes piensen cómo la Argentina se ha hecho notar a nivel mundial. No solo con el fútbol, como recién veíamos, sino también con el básquet, la generación dorada, o con el tenis, con David Nalbandián en su tiempo, con Juan Martín del Potro en su tiempo, en este tiempo, como Gabriela Sabatini, como tantos otros. Los Pumas, las leonas, los leones, los murciélagos, no hay más animales. Pero qué bueno es saber de que Argentina está muy bien representada a nivel mundial. Entonces nuestro deporte también está identificándonos como argentinos. Nuestra música es parte de nuestra identidad nacional. Carlos Gardel es identidad nacional, por más que el uruguayo diga, no, ese es nuestro. Carlos Gardel y el tango es parte de nuestra identidad nacional. Se escucha el tango y de alguna manera relacionás con nuestro país. Se escucha el folclore, y sobre todo si es Surco de Vida, los invito a escucharlo, un conjunto folclórico que está sonando bastante bien desde hace unos años atrás, a un conjunto al que pertenecemos y cantamos folclore cristiano. Folclore, somos cristianos cantando folclore, eso es lo que quise decir. Nuestro folclore, el cuarteto no es parte de nuestra identidad nacional. ¿Quiere que vayamos? No corresponde. Identidad nacional pasa por nuestras insignias patrias, pasa por nuestros próceres, nuestro deporte, pasa por nuestra música, pero también pasa por nuestros paisajes. Pueden ser las cataratas del Iguazú, o puede ser el glaciar Perito Moreno, o puede ser Córdoba, corazón de mi país. O puede ser el mástil más alto de Sudamérica. ¿Saben dónde está? En Frías, Santiago del Estero. Por lo menos así nos mintió el intendente cuando lo puso. Hay una rotonda, cuando uno pasa por Frías, si usted fue a Jujuy, a Salta, a Tucumán, pasó por Frías, vio la rotonda, ese mástil, dicen por allí, vaya con una cinta métrica, mírala y compruebe. Usted no se crea con lo que yo le estoy diciendo, pero dicen por allí que es el mástil más alto de Sudamérica. Al fin y al cabo estoy diciendo simplemente que nuestros paisajes son parte de nuestra identidad nacional. Nuestra moneda es parte de nuestra identidad nacional. A ver, ¿usted se acuerda cuando un peso valía un peso? ¡Qué tiempo aquello! No llore.
Ya volverán los tiempos mejores. Ahora, usted dirá, Andrés, ¿y eso qué tiene que ver con Juan el Bautista? ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad? Bueno, a Juan el Bautista le preguntaron, Juan, ¿vos quién sos? Vimos una imagen en video, vimos imágenes gráficas que tienen que ver con la identidad como argentinos, pero quiero decirte que también el cristiano tiene su propia identidad. Por eso, en tu Biblia, si querés, busca primera carta del apóstol San Juan. Ya no San Juan, sino la primera carta. Y en la primera carta vas a encontrar en el capítulo 13, en el versículo 1, un texto que si querés lo lees en pantalla conmigo. Y dice así: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, y ahí está la identidad, hijos de Dios. Y termina diciendo esta versión de la Biblia, y lo somos. Por lo tanto, si a mí me preguntasen en esta noche, Andrés, ¿quién sos?, yo pudiese responder tranquilamente, soy un hijo de Dios. ¿O no? Por eso el apóstol Juan, en su carta, va a mencionar 5 características que tiene que tener un hijo de Dios. Porque aquí dice claramente, somos hijos de Dios. Ahora, cuando uno repasa la carta, se da cuenta que el Hijo de Dios tiene algunas características. Por lo tanto, en esta noche a mí me gustaría que vos y yo, mi querido hermano, nos replanteemos si realmente somos lo que hemos dicho ser. ¿Quién sos?, le preguntaron a Juan el Bautista. Ahora, quiero darte una advertencia. Ahí está. Esdras capítulo 2, verso... no te vayas así... Esdras capítulo 2, verso 59 dice esto: estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los de Tobías, los de Necora, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai. Y escucha bien, mi querido, dice acá, estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y he resaltado, obviamente, muy a propósito allí, una expresión que usa el escritor. Dice, fueron excluidos. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no pudieron demostrar si eran parte del linaje sacerdotal. ¿Cuál es la advertencia que quisiera darte en esta noche? Con mucho temor de Dios y con mucho respeto, que probablemente hemos asistido a una iglesia de hijos de Dios sin ser un hijo de Dios. Nos hemos relacionado con los hijos de Dios, pero sin serlo. Miren, alguna vez escuché una barbaridad como esta, pero qué razón que tenía. Yo puedo vivir en McDonald's y nunca convertirme en hamburguesa. Yo puedo vivir en un garaje y nunca convertirme en automóvil. Es lógico. Quiero decirte que vos podés venir todos los domingos a Vida con Propósito y no ser un hijo de Dios. Ahora, quizás la confusión la tenés como yo la tuve durante 14 años. Sí, mi querido, con mucha vergüenza lo digo. 14 años viviendo una mentira. Creyendo que si yo me relacionaba con los hijos de Dios, entraban como los colados a las fiestas, ¿vieron? Yo vengo con Él. Y me di cuenta que en algún momento, cuando Dios me llame al cielo, yo no voy a poder decir lo que pasa que yo vengo con Él. No, porque voy a ser excluido. Entonces quiero que pensemos un poquito, ¿qué es lo que determina si soy o no soy un hijo de Dios? ¿Es que yo me relacione con los hijos de Dios? No. Yo pregunto, ¿cantar las canciones que cantan los hijos de Dios me hace hijo de Dios? ¿Leer el libro santo que leen los hijos de Dios me hace hijo de Dios? No. Por lo tanto, venir a Vida con Propósito no te hace un hijo de Dios. Que te ayuda y pegarle el palo, pero te falta lo más importante. Entonces, quiero darte la primera característica, porque te dije que Juan, en su carta, va a decir 5 veces una expresión. La puedes corroborar conmigo en tu Biblia personal. Él va a decir la frase en Reina Valera, que es la versión que algunos pueden llegar a tener, en otras se usa otra expresión, pero dice lo mismo: el que es nacido de Dios, o
el Hijo de Dios, puntos suspensivos. ¿Saben que la primera característica que me llama la atención es esta? Un verdadero Hijo de Dios cree en Jesucristo. Ay, cómo me emocioné cuando cantamos el credo recién. Porque dije, Señor, solamente el Espíritu Santo puede estar guiando esto. El verdadero Hijo de Dios tiene que haber creído y seguir creyendo en Jesucristo. ¿Por qué lo digo así? Porque lo dice de esta forma 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por lo tanto, un verdadero Hijo de Dios cree en Jesucristo. Ahora te voy a mostrar una imagen. La imagen de un tal Blondin. Blondin fue un trapecista canadiense que en el siglo pasado hacía maravillas con el trapecio y con la cuerda en altura. Cuenta la historia que una vez Blondin fue con una parrilla, un asador, una churrasquera rodante, hasta la mitad de la travesía de esa cuerda de acero y se puso a cocinar allí un churrasco para luego continuar hasta el otro extremo. Una locura, pero él era un magnífico trapecista y equilibrista. Si ustedes ven la imagen, allí arriba, no sé si anda esto, pero allá arriba hay gente, no lo van a distinguir aquí, pero hay gente que está viendo cómo Blondin está haciendo su travesía. En una ocasión, cuenta la historia que Blondin está en un extremo de la cuerda y él empezó a gritar: ¿ustedes creen que yo puedo atravesar de este extremo hacia el otro con la vara de equilibrio y con los ojos vendados? Entonces todos los que ya lo conocían dijeron: ¡sí creemos! Pero la segunda pregunta que hizo Blondin fue: ¿y ustedes creen que yo pudiese trasladarme de este lugar hacia el otro con la vara de equilibrio, con los ojos vendados y con una carretilla en la mano? Y todos gritaron: ¡sí creemos! Y ustedes están viendo la foto. Es una foto real, no es trucada. La tercera pregunta que él hizo fue: ¿y ustedes creen que yo puedo trasladarme de este lugar hacia el otro extremo con la vara de equilibrio, los ojos vendados, la carretilla y cargando a una persona en la carretilla? Entonces todos, efusivos, exultantes, empezaron a gritar y dijeron: ¡sí creemos! ¡sí creemos! ¡Claro! La última pregunta fue: ¿alguno de ustedes se anima? Miren, las historias pueden variar en su final. Algunos dicen que sí, que hubo una persona que se animó y subió. Otros dicen por allí que su misma madre subió a la carretilla porque confiaba en él. Pero a mí me llama la atención esto. Creer en Jesucristo no es solamente creer en el Jesús histórico, aquel que vino a la tierra hace 2000 años, nació de una virgen, vivió durante 30 años sujeto a sus padres, trabajando con ellos, y a la edad de 30 años se manifestó públicamente al mundo para obrar milagros, para atender gente, para reunir y capacitar a los discípulos, y a la edad de 33 años morir en una cruz, ser sepultado y resucitar. Porque eso te lo cuentan los libros de historia, no solo la Biblia. Ahora, ¿eso es creer en Jesucristo? No. Porque la gente que gritaba por Blondin creía que Blondin era capaz. Pero creer en Jesucristo es subirse a la carretilla. Es decir, la cruz me sirve a mí personalmente. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿yo soy un hijo de Dios por haber creído realmente en la cruz de Cristo? ¿O solamente me he conformado con cantar algunas canciones religiosas, estudiarme algunos pasajes bíblicos, relacionarme con este tipo de gente que se nota que son buenos, que te dan un choripán después de una reunión? Entonces yo digo: está bueno esto. Es que vos no vas a poder entrar al cielo ni ser un hijo de Dios si acaso te conformás con esta parte de la historia. Porque vos podés gritar: sí, creo que Jesús murió. Pero ¿sos capaz de decir que Jesús murió por vos en particular? Esto es creer en Jesucristo.
Mira, dice la Biblia en Gálatas 3:26, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Ahora fíjate bien, los que han confiado en Jesucristo son hijos de Dios. Por lo tanto, creer en Jesucristo no es un creer intelectual ni emotivo. No es vertir unas lágrimas en una noche de emociones religiosas. Tiene que ver con confiar, con subirte a la carretilla, con reconocer que Jesucristo es el único capaz de trasladarte de este extremo hacia el otro. Pero también la Biblia dice en Hechos 16:31, cuando aquel carcelero que tenía sujeto a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos, le dijeron, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, lo que vos tenés que hacer es creer en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo vos y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y se regocijó con toda su casa de haber creído. Y me llama mucho la atención porque Reina Valera es la única Biblia que usa esta preposición a. Creer a Dios. Que no es lo mismo que creer en Dios. Porque creer en Dios, anda al centro de la ciudad, preguntarle a 100, a 200, a 1000 personas, y todos te van a decir, ¿qué te crees que soy un animal? ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si Dios existe, el creador del cielo y la tierra. Ahora, ¿le crees a Él? ¿Te subiste a la carretilla? En primer lugar, entonces, solo el Hijo de Dios cree en Jesucristo. Pero según Juan, en su carta, un verdadero Hijo de Dios no solo cree en Jesucristo, sino que no practica el pecado. Y además, al leerlo en pantalla, ¿qué dice? No practica. ¿Saben cuál es la diferencia entre hacer y practicar? Repetir. Es la costumbre. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Hay aquí gente que hace deportes? Levante la mano. Bien. ¿Y hay gente que practica un deporte? Bien. Ya son menos. Algunos hacen deporte y otros practican deporte. En mi caso, por ejemplo, yo hago deportes una vez cada 42 años, más o menos, una cosa así. Ya les dije mi edad. Yo sé que aparento 28, pero no, tengo un poquito más. Ahora te voy a decir algo. Practicar tiene que ver con disfrutarlo. Practicar tiene que ver con la constancia. Practicar tiene que ver con la repetición. Y dice Juan en su carta, en el capítulo 5, verso 18, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Jesús, lo guarda y el maligno no lo agarra, no lo toca. Ahora te voy a presentar lo que dijo un tal Martín Lutero. Y Martín Lutero dio en el clavo cuando dijo esto. Escucha bien. El Hijo de Dios en el conflicto contra el pecado recibe heridas cada día, por cierto, pero nunca arroja sus armas ni hace las paces con su enemigo mortal. ¿Qué quiere decir entonces no practicar el pecado? Significa que vos, cristiano, yo, hijo de Dios también, podemos tropezar y caer. Es lógico, somos seres humanos. Es más, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 3, versículo 2, todos ofendemos muchas veces. Por eso también Juan en su carta va a decir, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Ahora, reconociendo que pecamos, estamos reconociendo de que necesitamos un Salvador. Ahora, el verdadero Hijo de Dios no lo practica, no se deleita, no lo disfruta. Y no estoy hablando del placer instantáneo, porque por algo el pecado nos atrae, porque nos gusta. Estoy hablando de una práctica. El cristiano no debe hacerlo. Mira, dice la Biblia en Romanos 6:12, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No dejes que el pecado te siga dominando. Dice Reina Valera, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Muchos de nosotros hay un pecado habitual que nos tiene a mal traer. Puede ser la mentira,
puede ser el orgullo, puede ser la pereza, puede ser la fornicación, el adulterio, la pornografía, lo que fuese. Bueno, Dios te está diciendo, si sos un hijo de Dios, vos no podés permitir que el pecado siga maltratándote. Ahora, yo no estoy diciendo acá que el cristiano no peca. Lo que estoy diciendo es que el cristiano no debe practicar el pecado. Ahora, ¿qué pasa si pecamos? La Biblia dice en 1 Juan 2:1, queridos hijos, les escribo ¿para qué? O sea que la voluntad de Dios, escucha bien lo que te voy a decir, mi querido, la voluntad de Dios final no es perdonar tus pecados. La voluntad de Dios es que vos evites el pecado. Ahora dice aquí, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice aquí en esta versión, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Aquel que puso el sello y dijo, está todo pagado. Por lo tanto, no te golpees el pecho, ni te des la cabeza contra la pared, no te suicides ni te avergüences. Más bien, si pecaste, reconoce tu pecado y decirle a Dios, por favor, Señor, misericordia. Pero gracias a Él, el pecado ha sido cancelado. Ahora, ¿te diste cuenta del detalle? El detalle es el siguiente. Dice la Biblia que el juicio está ganado. Porque el juez es el Padre y tu abogado, mira acá, es el hijo del juez. Cuña espiritual, bárbaro, está buenísimo. Tenemos el juicio ganado. Porque tu abogado es el hijo del juez. Ahora, eso no significa que yo voy a pecar por deporte, que yo me voy a deleitar en el pecado. Mi querido hermano, quiero decirte que si somos hijos de Dios, tenemos que demostrar en primer lugar que creemos en Él, que creemos en Cristo, que le hemos puesto nuestra fe, nuestras fichas a Jesús, que nos hemos subido a su carretilla. Pero en segundo lugar, que no practicamos el pecado. Ahora, en tercer lugar, ¿saben qué dice la Biblia? Que un verdadero hijo de Dios practica la justicia. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué dice? Bueno, así lo dice, fíjate. Lo dice en la carta de Juan, en el capítulo 2, verso 29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Entonces, vos me dirás, pero esto no tiene que ver con lo anterior. Y sí, ¿sabes? Es como una moneda. Una cara es la anterior, no practica el pecado. Pero la otra cara es la positiva, practica la justicia. Ya voy a explicar un poquito de qué se trata esto de la justicia. Ahora, me acuerdo alguna vez haber hablado con un amigo de la adolescencia que no estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces, en una charla así de café, de mate, empezamos a charlar de la vida espiritual y yo le pregunté, pero no estás bien. Y él me contestó tranquilamente y con mucho desparpajo me dijo, es que no estoy haciendo nada malo. Y yo le dije, tienes razón, no estás haciendo nada malo. Pero déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo de bueno? Porque, a ver, no practicar el pecado es una parte de la moneda. Pero el cristiano no puede vivir la vida a la defensiva, diciendo, yo no peco, yo no fumo, no tomo, no me acuesto con nadie, que no sea mi esposa. Pero ¿qué haces de manera positiva? A ver, mi querido, el cristiano no puede salir a la cancha a no perder. Tiene que salir a la cancha, ¿qué? A ganar. Yo no puedo juntar a mi equipo y decirle, muchachos, vamos a tratar de que no nos hagan tantos goles. Yo tengo que salir a la cancha diciendo, el arco del frente, ese es nuestro objetivo. Hermanos queridos de Vida con Propósito, tenemos que vivir una vida de influencia en la sociedad. Practicar la justicia es vivir una vida de influencia en la sociedad. Como Cristo. Cristo no se anduvo defendiendo. Cristo anduvo con una actitud agresiva, al frente, con voluntad. Porque la santidad no tiene que ver tanto con no hacer lo malo, sino con
Ser lo bueno, practicar la justicia. Dice la Biblia en el Salmo 106:3. Hay alegría para los que, número 1, tratan con justicia a los demás. Número 2, y siempre hacen lo que es correcto. Vos dirás, pero no es lo mismo, y en parte sí, y en parte no. Porque en realidad las dos cosas tienen que ver con la justicia. Ahora acá están las dos acepciones que vas a encontrar en cualquier diccionario de lo que significa practicar la justicia. Número 1, tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Si alguien merece honor, merece un ascenso, merece un premio, merece un 10, se lo pongo. ¿Por qué? Porque se lo merece. Y si alguien merece castigo, merece un 0, merece amonestaciones, merece la expulsión, se la pongo. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Me explico? Eso es justicia. Ahora, vos que sos cristiano, vos que decís que sos un hijo de Dios, ¿practicás esta parte de la justicia? ¿Le das a cada cual lo que le corresponde? Pregunto, mi querido, cuando a Jesús le dijeron, ¿es lícito que le paguemos al César? Jesús no tuvo ningún problema de decir, no le van a pagar al César, muchachos, hay que pagarle. Denle al César lo que es del César. Pero a Dios lo que es de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? Y también podría preguntar, ¿le estás dando al César lo que es del César? ¿A los estudiantes están estudiando para aprobar sus exámenes o mejor hacer su machete? ¿O mejor copiar del compañero? ¿Estás pagando tus impuestos o es mejor colgarse de la luz, chorear el wifi? Mi querido, tenemos que ser personas que practican la justicia. Pero en segundo lugar, fíjate lo que dice ahí, siempre hacen lo correcto. Porque practicar la justicia, escuchen esto, tiene que ver con hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y mi pregunta es, ¿hacer las cosas bien? ¿O las haces de manera mediocre? Practicar siempre lo que es correcto. Yo quiero que antes de leer el texto vos veas esta imagen. En la imagen vas a ver dos caminos, dos carreteras, dos vías. Una que está derecha, está a tu derecha y es recta. Y otra que está a la izquierda. Fíjense cómo es. Está torcida. Ahora no sé si ustedes alcanzan a ver, pero hay un muchacho que está corriendo. Y solamente a modo de ilustración, yo pienso, así somos los seres humanos. Los seres humanos lo que hacemos es, aunque hay una vía recta, elegimos el camino torcido. Aunque hay una manera de hacer las cosas bien y en regla, lo que hacemos es elegir el camino fácil. Y mi desafío en esta noche tiene que ver con que la iglesia Vida con Propósito, como la iglesia Centro Bíblico Crecer, la ciudad de Fría, sean personas no solo de influencia, que hacen lo bueno, sino que lo hacen bien. Porque dice el texto aquí, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Hasta aquí el punto anterior. No practica el pecado. Pero a partir de ahora dice, y aprendan a hacer el bien. Y dice el texto, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda, hagan el bien, practiquen la justicia. Número 1, cree en Jesucristo. Número 2, no practica el pecado. Número 3, practica la justicia. Y vos me dirás, ¿y el cuarto, Andrés? Y el cuarto tiene que ver con esto. Porque un verdadero hijo de Dios vence al mundo. Y es claro, vos dirás, ¿cómo es esto? ¿Nos tenemos que armar para la guerra? Y en parte sí. Pero quédate tranquilo, vamos a explicar ahora que no tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo. Con sangre y carne, dijo el apóstol Pablo en alguna versión de la Biblia. Dice 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios, ahí está, la característica del Hijo de Dios es que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora dice la Biblia en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces van a aprender a conocer la voluntad que es de Dios,
la que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Ahora fíjate qué dice allí, no imitar las costumbres de quién. Reina Valera lo va a decir de esta forma, no os conforméis a este siglo. Miren, si hay algo que podemos aprender o recordar esta noche es que la Biblia al término mundo lo usa de tres maneras diferentes. En primer lugar habla del planeta donde nosotros vivimos. ¿Dónde vivimos? En el mundo. Bueno, ¿ustedes creen que contra eso tenemos que ir? No, de ninguna manera. Al contrario, tenemos que ser buenos administradores del planeta. Porque Dios nos ha dado la capacidad de enseñorearnos del planeta. Tenemos que cuidar el planeta. Ahora, en segundo lugar, dice la Biblia que el mundo está caracterizado por personas. Por ejemplo, hay un texto clásico. Juan 3:16. ¿Alguien lo recuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Estará hablando del planeta? No. ¿Está hablando de quién? De personas. Es como que yo te diga, en la plaza céntrica estaba todo el mundo. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que había mucha gente? ¿Será que contra eso el cristiano tiene que ir? No, mi querido. Por eso quiero decirte algo, su vecino no es su enemigo. Aquel que le tira la basura todas las mañanas no es su enemigo. Quiero decirte que tu cónyuge no es tu enemigo. Quiero decirte que alguna persona difícil de la iglesia no es tu enemigo. Tu enemigo tiene que ver con el mundo. Y el mundo, en tercer lugar, dice la Biblia que es un sistema de creencias, de filosofía, de práctica, de criterios, de conductas que hacen dos cosas. Escucha bien lo que te voy a contar. Lo primero que hacen es oponerse a Dios. Lo segundo que hacen es marginar a Dios. Primero se opone a Dios. Segundo lo margina. Y te voy a dar algunos ejemplos de esto. Vamos a imaginar que este es el sistema mundo, aunque este es el planeta. Pero vamos a imaginar que este es el sistema. Mira, en primer lugar quiero decirte que el mundo en el que vos y yo convivimos, no estoy hablando del planeta, sino de este sistema, tiene su propia política. ¿Saben que la política no es mala? La política es el arte de llevar a cabo algún plan de gobierno para el beneficio de la comunidad. Eso es política. Ahora el mundo tiene su propia política, donde algunos se enriquecen y otros la pasan muy mal. El mundo tiene su propia política. El mundo tiene su propia ciencia, su propia tecnología. Pero en tercer lugar quiero decirte que el mundo tiene su propia moda. ¿O acaso no viste cómo visten las personas de este mundo? Cuanto más transparencia mejor, cuanto más se muestra mejor. El mundo tiene su propia moda. El mundo tiene su propia educación. Miren, les contaba que recién que trabajo en un colegio cristiano. Y hace un par de años atrás nos llegó una cartilla del Ministerio de Educación de la Nación, donde teníamos la obligación, entre comillas, de enseñar la nueva figura de la familia. Entonces, en la tapa nomás de la revista que ellos nos mandaron, no había papá y mamá. Había un papá y otro papá. Y en la contratapa había una mamá y otra mamá. Y vos abrías y en cada página encontrabas este mensaje. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propia educación. Ahora yo me pregunto, cuando veo todo esto y algunas otras cosas, yo me pregunto, ¿el cristiano tiene que callarse? ¿Tiene que quedarse piola? Yo me lo preguntaba como docente hace 3 o 4 años atrás. Decir que el colegio cristiano tiene la facultad, por ser un colegio confesional, de rechazar todo esto y decir, y marcar tendencia y decir, no lo creemos y no lo vamos a permitir. Ahora, ¿y los demás? Los que trabajan en colegios públicos, saben que la educación del mundo es esta y tantas otras. Ahora el mundo también tiene su propio arte, ¿saben? Miren, con algunos de los que estamos acá nos hemos criado en aquel tiempo en el que no solo poner una luz nos hacía que nos rajen en la iglesia,
sino que también probablemente habrás escuchado esto de no debes escuchar la música del mundo. Ahora, yo digo, el himno nacional argentino ¿es música del mundo o no es música del mundo? Pero del planeta y de las personas, pero no es música del sistema mundial. Cuando yo escucho, por ejemplo, una samba, una chacarera que honra nuestra tierra, nuestro folclore, no es música del mundo, sí, porque es del planeta, es de las personas, pero no tiene que ver con el sistema mundanal. Ahora, sabes muy bien que el mundo sí tiene su propio arte. Habrás visto, por ejemplo, que hay un loco dando vueltas por el mundo hace unos años atrás, vino hasta Argentina, hasta Buenos Aires, la capital de nuestro país, reúne gente, las desnuda, las hace tirar en el piso, él se sube a una plataforma y las retrata con una fotografía artística. Esto es arte. ¿Saben cómo le dice la Biblia esto? Pornografía. La Biblia le llama fornicación, la Biblia le llama desnudez. ¿Eso es arte? Cuando una canción de cuarteto, de cumbia, de reggaetón, de tango, de folclore, canta cosas en contra de lo que Dios está estableciendo en su palabra, eso es el arte del mundo. El mundo tiene su propio arte y el cristiano no puede quedarse piola. Es más, el cristiano no puede admitir en su celular música que honre ese tipo de principios, de conducta, de filosofía. Ahora, yo te estoy diciendo que solo escuches Funky o Redimidos o Hilson o Jesús Adrián Romero. No, escuchá música del planeta mundo, porque hay muy buena música que vos podés escuchar, muy buen arte. Lo que sí te pido es que no perturbes tu mente y tu comunión con Dios con música o con arte que tenga que ver con este sistema que se opone a Dios y lo margina. En último lugar, quiero decirte, o en penúltimo lugar, que el mundo tiene su propia economía. Vos sabés cómo es la economía del mundo. La economía de Dios dice esto, escucha bien. 1 Timoteo capítulo 6 dice que si tenemos sustento y abrigo, estemos satisfechos, contentos con eso. ¿Saben qué dice la filosofía del mundo? ¿Saben qué dice la economía del mundo? La economía del mundo es quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, en verano nos estamos viendo con un abanico. Pero como no nos quedamos conformes, nos compramos un turboventilador. Y como no nos quedamos conformes, nos compramos un split de 2 millones de frigorías. Y como no nos quedamos conformes, nos compramos un helicóptero que nos eche vientos a nosotros solamente. ¿Por qué? Porque somos así consumistas. Yo quiero lo último. Mi abuelo Jorge solía decir que él se iba a comprar, estoy hablando de un hombre que cuando aparecieron los autos en Argentina, alguien le dijo a don Jorge Frías, ¿y usted cuándo se va a comprar su auto? Y él dice, cuando salga el último. Porque él no estaba pendiente de lo último. Él sabía que tenía que conformarse con lo que el Señor le daba. Ahora, el mundo te propone eso. Y el mundo, en último lugar, tiene su propia religión. Ahora, mira la imagen, por favor, conmigo, un instante. ¿Han notado que también está la cruz allí? Porque el mundo no tiene problemas con la cruz. La acepta, pero como una alternativa más. En otro tiempo, a los cristianos nos perseguían. Hoy, ¿saben qué nos dicen? Y bueno, si te sirve bien, adelante, te apoyo. No hay problema. Porque no hay problema. Si te sirve a vos, bien. Pero ellos siguen en la misma confusión. Porque el mundo propone esto. Entonces, cierro el capítulo y digo, el cristiano no puede conciliar con el mundo. El cristiano no puede amigarse con este sistema. El cristiano tiene que saber de que esto es enemigo, es adversario. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. En último lugar, déjame avanzar y terminar. Quiero decirte que el verdadero Hijo de Dios demuestra el amor. Así lo dice la Biblia. Y lo vas a leer vos y yo en el capítulo 4, en el versículo 7 de 1 Juan. Y dice así, todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Miren, si algo caracteriza a la iglesia Vida con Propósito es esto. Se respira amor. Por lo tanto, quiero decirte que cuando Jesús dijo que el ADN o el DNI, lo podemos expresar de diferentes maneras, o el ADN, la genética del cristiano, o el DNI, que es lo que nos hace conocidos ante la sociedad, es el amor. Lo va a decir de esta forma, mirá. Así que, dice Jesús en Juan 13:34, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Y tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Quiero que leas conmigo esta última frase del versículo 35. Y dice, el amor que tengan, vamos todos, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la prueba de que yo soy un seguidor de Jesús entonces? Si yo amo al otro, si yo me dejo amar también. Miren, entré al Facebook de Sargento Cabral y encontré, antes de su fallecimiento, que él había posteado esta foto. Me llamó mucho la atención, y lo solemos cantar en aquella vieja canción que dice que Cabral era un enero, ¿sabe? Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, al precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Muy bien. Y ahí está Cabral. Y cuenta la historia que Cabral, el soldado, el sargento, se interpuso entre el fusil del enemigo y el general San Martín. Ahora me llama mucho la atención. Vamos a hacer un doble clic a la imagen. A ver si me reacciona. Y ahí está. Vos dirás, ¿qué tiene que ver Cabral con nosotros? Bueno, recién citábamos un texto que creo que es el texto que la mayoría de los cristianos debe saber, ¿no? Juan 3:16, ¿se acuerdan? Y todos quizás lo sabemos de memoria, pero me pregunto si todos sabemos primera Juan 3:16. Y primera Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Saben cómo entonces se expresa la verdadera identidad de un hijo de Dios? Cuando ama a su hermano. ¿Y qué es amar al hermano? Amar al hermano no es mandarle un WhatsApp diciendo te extrañé solamente. Amar al hermano no significa solamente saludarlo. Amar al hermano no significa acordarme de su fecha de cumpleaños, aniversario o fallecimiento, iba a decir no. Amar al hermano tiene que ver con sacrificio. Como Cabral, que no midió el sacrificio que tenía que hacer por su general. Porque no sé en qué creía Cabral. Lo que sí sé es que hizo lo que muchos cristianos debemos hacer. Ahora, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Él dijo, un sentimiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. No, porque el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Y vos dirás, bueno Andrés, pero ¿acaso el amor no es sentirse bien con otra persona? Y en parte sí. Pero ¿qué pasa cuando el sentimiento se va? Entrego los anillos, entrego las cartas, los ositos. Por eso Jesús no dijo un sentimiento nuevo les doy, dijo un mandamiento nuevo. Porque el mandamiento es una decisión. Y yo debo obedecer cada día. Quiero terminar mostrándote un ejemplo de lo que es una vida que se sacrifica por el otro.
12:2, no te pedimos más que lo que puedas dar. Y mira, mi querido, en esta simple ilustración de una niña cortándose el pelo porque su hermanito tiene cáncer y ha perdido el suyo, quiero que pensemos en cuántos sacrificios nosotros debemos hacer por nuestros hermanos. Aquí hay sillas vacías, pero quiero decirte que no son sillas vacías porque es viernes, porque viene menos gente. Yo quiero que vos, que sos de aquí, sos local, identifiques a alguien en particular. No que está trabajando y por eso no vino, no que está de viaje y por eso no está, sino alguna persona que durante estos 13 años en algún momento nos acompañó y hoy no está. Porque quizás alguno de nosotros hizo algo que lo distanció. O quizás porque él tenía una expectativa y no se la pudimos cubrir. O quizás porque su corazón empezó a enfriarse de alguna manera. Y aunque lo intentamos, él no está aquí. Y no es el ánimo de esta noche que miremos hacia afuera como quien levanta un dedo y acusa, sino más bien que miremos hacia adentro y que digamos, yo también podría tener una actitud ante mi hermano, y no de cortarme el pelo, no quizás de dar la vida como Cabral, pero sí quizás de dar mi tiempo, de dar mi energía, de sacrificar mi comodidad, mis intereses, mi libertad, por amor al otro. Un verdadero hijo de Dios, esto es lo que nos están preguntando. El verdadero hijo de Dios cree en Jesucristo, no practica el pecado, practica la justicia, vence al mundo y demuestra el amor. La iglesia Vida con Propósito se debe identificar, se debe caracterizar por estas 5 cosas que caracterizan a todos los cristianos. Ahora mi pregunta final es esta. ¿Realmente puedo yo decir, puede cada uno decir sí, Señor? La verdad, salí aprobado. Con 6 raspando, pero salí aprobado. O quizás te diste cuenta en esta noche que ahí en la primera nomás, no fuiste capaz todavía de subirte a la carretilla. No fuiste capaz todavía de entregarle tu vida a Cristo. Bueno, este es el momento, me parece, que Dios nos está entregando para que podamos decirle sí, Jesús. Yo creo que cuando vos moriste en la cruz lo hiciste por mis pecados. Yo creo que vos sos el único que puede llevarme de este extremo hacia el otro extremo, de esta tierra, del mundo, del reino de las tinieblas a un reino de luz. Bueno, este es el momento. Por eso te pido que cierres tus ojos y que hablemos con Dios. Y obviamente porque a muchos, la gran mayoría, los estoy conociendo esta noche, yo quiero hacerte una pregunta. No tengo ánimo de sugestionarte ni manipularte. Simplemente quiero que con tu corazón vos puedas reconocer si en algún momento de tu historia pudiste decirle a Jesús, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y creo que vos moriste en la cruz por mí. Te recibo en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Si no lo hiciste antes, yo creo que el Señor te está dando una chance más esta noche. Y en el nombre de Jesús, yo te invito a que, convencido por el poder del Espíritu Santo y la palabra, vos puedas reconocer tus pecados y tu estado de separación de Dios. Puedas aceptar por la fe el amor que Dios te ofrece. Diciéndole estas palabras a Dios. Decíselo por favor. En el silencio de tu corazón. Dios, yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de haber vivido tanto tiempo lejos tuyo. Yo acepto por fe que Jesús murió ocupando mi lugar para limpiar mis pecados, para pagar mi condena, para darme vida eterna. Te recibo en mi corazón. Acéptame en tu familia. Quiero ser tu hijo. Puedo preguntarte con sencillez, con
ternura y con respeto, si alguien en esta sala, en esta noche, ha tomado la decisión de creer en Jesucristo como Salvador, mira, te voy a pedir un solo favor más. Si esta oración la hiciste conmigo o la hiciste de manera personal, con tus palabras, me lo puedes decir levantando tu mano y volviéndola a bajar, nada más que eso. ¿Habrá alguien en esta noche que haya tomado la decisión de recibir a Cristo? ¿Alguien lo ha dicho? Levante su mano y vuelva a bajar. Quizás como yo has vivido confundido durante muchos años y capaz que te da vergüenza levantar tu mano y decir, pero ¿qué va a pensar la gente? Si yo vengo a la iglesia hace tantos años y hoy me he dado cuenta que en realidad no era un juego. Bueno, yo te invito a vos que quizás no levantes tu mano, pero acércate después de este tiempo a mí y decime, hoy yo nací de nuevo, de verdad. Ahora hay una invitación más para todos aquellos que ya conocemos a Jesús, que en algún momento de nuestra historia habíamos recibido su salvación y su amor, pero nos damos cuenta que nuestra vida deja mucho que desear, porque practicamos algunos pecados, porque nos hemos dejado gobernar por alguno de ellos, porque nos ha costado practicar la justicia, porque nos cuesta vencer al mundo, y lo que es peor, nos cuesta demostrar el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Pues no te voy a hacer levantar la mano, pero sí te voy a pedir que a conciencia y con el corazón abierto le digas a Dios, Dios, también yo te pido perdón, porque aunque soy tu hijo, no he vivido como tu hijo durante un tiempo. Te pido perdón por mis pecados nuevamente. Como lo hemos cantado esta noche, Señor, me tomaste en tus brazos y me diste salvación. Gracias por no soltarme, gracias por no tirarme, gracias por no cansarte de mí, gracias por darme una nueva oportunidad. Amado Dios, gracias por el Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Y gracias por tu palabra. Gracias por las canciones que nos escuchaste cantar. Gracias por este tiempo de celebración que nos hace reconocernos familia, el uno con el otro. Padre, si acaso alguno de nosotros necesita un tirón de orejas, un empujoncito o un abrazo, te pedimos en el nombre de Jesús poder recibirlo esta noche. Bendice, Señor, a esta comunidad de fe. Bendícela, Señor, hazla prosperar. Hazla prosperar según tus propósitos, Señor. Que ellos puedan, Señor, seguir extendiéndose hasta alcanzar a toda la ciudad de Villa Carlos Paz, para que este testimonio pueda seguir creciendo, Señor, y que cada habitante de esta ciudad pueda vivir una vida con propósito. Te honramos, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.